Reforma de la ley de hidrocarburos que ha adelantado el Ejecutivo Nacional, es oportuno y necesario revisar los antecedentes, ir a fondo para hacer un recorrido del histórico, de lo que ha sido la relación petrolera de Venezuela, puntualmente con Estados Unidos, cuál ha sido su lugar en el gran mapa geopolítico, energético, mundial, y por eso seguimos conversando con el profesor Rafael Quiroz, que en el segmento anterior hizo un repaso de lo que han sido estas relaciones, de las distintas crisis que ha atravesado el mundo petrolero. Importante también aterrizar en el asunto de la nacionalización, un hito histórico para nuestro país, para la industria petrolera, y fundamentalmente volver a revisar qué significó esto, ¿no? Claro, para entender mejor el proceso de nacionalización de la industria petrolera venezolana, es bueno recordar o empezar, por así decirlo, lo que se puede definir como el marco jurídico de los hidrocarburos. Estamos hablando de 1920, cuando se aprueba la primera o se redacta la primera ley que va a regir el comercio del petróleo en Venezuela. Eso fue cuando Gumersindo Torres en 1920. En el 21 hace una modificación, enmienda, y en el 22 también. Esto llevó a las transnacionales a presionar mucho a Juan Vicente Gómez por el contenido de la ley, que era interesante. Era la primera ley, pero Gumersindo Torres era un hombre muy nacionalista, muy venezolano, un tipo muy honesto, y fue expulsado prácticamente, salió, lo retiró Juan Vicente Gómez en el 24 del Ministerio de Petróleo o de Fomento, que era el que se encargaba del tema petrolero. Luego lo va a reinsertar en el 28, lo llama 4 o 5 años prácticamente para darle la razón. Pero la primera ley que va a marcar, ¿verdad?, una huella interesante fue la de Isaías Medina Angarita en 1943, que lo que va a modificar en verdad es la ley del impuesto sobre la renta, porque establece por primera vez un 40% para el Estado y un 60% para las transnacionales. Esto va a causar cierto roce entre los conocedores de la materia petrolera de aquel entonces, donde aparece ya el fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Pero Alfonso no estuvo muy de acuerdo con esto, sin embargo, bueno, esto se aprobó así, y por eso es que en el gobierno de Rómulo Gallegos, exactamente el 18 de noviembre de 1948, teniendo Rómulo Gallegos solamente 9, 10 meses en la presidencia, él aprueba el llamado 50-50. Y eso, por supuesto, va a equiparar la misma participación en términos de ganancias del 50% para el Estado y el 50% para las transnacionales. Esto ocurrió el 12 de noviembre. A los 12 días, 10 días, el 24, tumban a Gallegos. Por eso, es más, hay algunos historiadores cuyas malas lenguas dicen de que eso fue lo que estimuló algo del 24 de noviembre de 1948. Luego vienen otras reformas, por supuesto, pero las interesantes allí de destacar es la que ocurre en 1958, en diciembre de 1958, ya habiendo triunfado Rómulo Betancourt para su segundo periodo en la presidencia. Betancourt tenía listo el decreto, y las elecciones fueron el 6 de diciembre de 1958, salió el electo. Y quien estaba de presidente, que era el flaco Sanabria, Edgar Sanabria, y en una, yo diría, jugada un poco tremendista, por llamarla de alguna forma, el flaco Sanabria llega y se le adelanta a Betancourt, que iba a tomar posesión 2 meses después, porque era ya presidente electo, y firma el decreto donde a las transnacionales se le reduce su participación
al 40% y 60% para el Estado venezolano. Bueno, esto pasó así, por supuesto, Betancur mostró su molestia porque él iba a firmar eso el primer día, era el primer decreto que iba a firmar. Eso lo tenía programado, pero bueno, al fin y al cabo, como dijo Pérez Alfonso, bueno, al fin que caramba, ganó el país y tranquilo, Rómulo, que no hay problema, lo hizo el flaco Sanabria y todo pasó ahí. Las relaciones entre ellos no fueron las mismas después, entiendo yo. Aun cuando Betancur lo nombró a él embajador de Venezuela en el Vaticano. Luego, bueno, después de eso, por supuesto, viene el periodo de Betancur, se funda la OPEP, vino León y le dio seguimiento a la política petrolera de Betancur, seguía jugando el mismo marco jurídico para la comercialización y explotación de los hidrocarburos en Venezuela, y vino el periodo de Caldera, primer periodo de Caldera que hay que saberlo destacar en tanto en cuanto él no solamente nacionalizó el gas, él nacionaliza el gas, sino que creó la ley de reversión petrolera en marzo de 1971. Esta ley iba a poner en alerta a las transnacionales y les iba a decir que a partir de 1983 todos los activos de las transnacionales pasaban al Estado venezolano según la ley de 1943. La ley de 1943 decía de que las concesiones, todas las concesiones, todos los permisos que se daban para la explotación del petróleo fenecerían a los 40 años, es decir, en 1983. Entonces, Caldera, como buen jefe de Estado y hombre bien previsivo, le dijo a las transnacionales en 1983, el Estado va a tomar posesión de todos los activos de ustedes en territorio venezolano en cuanto a petróleo se refiere. Y entonces creó la ley de reversión petrolera para obligar a las transnacionales a que le siguieran haciendo mantenimiento y las inversiones necesarias hasta 1983. Y no que, dado de que estaban en conocimiento de lo que iba a suceder, entonces se fueran a cruzar de brazos y se olvidaran de las inversiones y los mantenimientos a toda la maquinaria o a toda la industria petrolera venezolana. Bueno, total que esta ley que fue redactada por una comisión especial de reversión petrolera, se llamó así, comisión presidencial, donde participaron todos los partidos políticos y representantes de organismos privados, instituciones interesantes, dedicadas al tema petrolero. Bueno, esto fue así, total que Caldera para mí hizo un gran trabajo en el sentido de que pavimentó la vía, la autopista, el camino que nos llevaría al destino de la nacionalización petrolera. Total que cuando llega Carlos Andrés Pérez en 1974, gana las elecciones del 73, toma posesión en 1974, bueno, tenía prácticamente todo el trabajo hecho y bueno, tiene el mérito, por supuesto, de haber hecho la nacionalización, pero igualmente yo creo que cualquier otro venezolano con un poco de estirpe nacionalista lo hubiese realizado. Eso no le quita ningún mérito a Pérez, yo lo digo simplemente en el sentido de que estaba todo el trabajo realmente realizado. Bueno, viene la nacionalización, por supuesto, entonces ahora, después de ello, tenemos que hacer referencia a la primera apertura petrolera, es decir, el gobierno venezolano haber echado mano al artículo 5º de la ley de nacionalización, que fue el artículo más polémico de todo el articulado, y un debate en ambas cámaras, un debate bicameral cuando se discutió la redacción final. Allí intervino Rafael Caldera, intervino Rómulo Betancur, para que usted vea la dimensión del debate. Ellos eran senadores, vitalicios
por ser expresidente de la República de acuerdo a la Constitución de 1961. Bueno, y entonces el gobierno de Pérez, su segundo gobierno, que arrancó en 1989, apela al artículo 5 para hacer la primera apertura petrolera. Y se convocó a transnacionales, retornaron las transnacionales al país, después de haberse ido en 20 años antes, en 1974, retornaron al país y bajo las figuras, 3 modalidades para el negocio de la apertura petrolera, que eran las asociaciones estratégicas, las asociaciones de ganancias compartidas, 3 modalidades interesantes. Y aquí vino cientos de empresas, bueno, yo diría exactamente unas 37, 38 empresas norteamericanas y europeas de todo el mundo. Y la apertura petrolera diríamos que fue, yo no diría un éxito total, pero sí diríamos un éxito parcial. Luego tenemos que hacer referencia a lo que yo llamo, o lo que se llamó la segunda apertura petrolera, que fue en el año 2007, cuando el presidente Chávez todavía estaba vivo, por supuesto, y él fue el que motivó a esta segunda apertura petrolera bajo la figura de la migración a empresas mixtas. Es decir, aquellas empresas que habían llegado en la década del 90 para la apertura petrolera de Pérez, simplemente tenían la tarea de convertirse en empresas mixtas. Era prácticamente una obligación, algunas no quisieron, algunas a muy pocas se le indemnizaron y a las que no quisieron y comprometían grandes capitales no se les indemnizó, y fue cuando vino toda una cadena de demandas en tribunales internacionales donde estuvo protagonizando básicamente la ExxonMobil, la ConocoPhillips, toda una gama de empresas, y todas las empresas, todos esos tribunales o en todas esas demandas perdimos nosotros, por supuesto, porque se expropió y no se les indemnizó. Y ahora viene, por supuesto, esta tercera, lo que llamamos esta tercera apertura petrolera, que consiste en enmendar la actual ley de la actual ley de hidrocarburos, y decirles a las empresas transnacionales, facilitarles un poco el campo, abrirles, acomodarles un poco la llegada y las condiciones de contrato, qué sé yo. Bueno, todo eso, por supuesto, tiene toda una serie de reservas que yo tengo, otras no tanto, pero en todo caso se está haciendo el esfuerzo porque las empresas transnacionales puedan venir a Venezuela a invertir. Porque sin la participación de esas empresas transnacionales, sin la inserción de grandes capitales, no podemos reconstruir petróleo de Venezuela y por consiguiente no podemos reconstruir tampoco el país. Profesor Quiroz, y qué importante hacer este recorrido para entender, ¿no?, la actualidad que está teniendo el sector petrolero en nuestro país y por qué se da esta reforma a la ley de hidrocarburos. Vamos a hacer una pausa después de este repaso tan completo en el que llegamos al momento actual, al punto actual que vamos a revisar, vamos a analizar en el siguiente segmento, en esta conversación que estamos teniendo con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero. Hacemos pausa y ya regresamos. En esta conversación con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, después de revisar los antecedentes y hacer este recorrido histórico de lo que ha sido la industria petrolera venezolana, las relaciones energéticas y puntualmente petroleras con Estados Unidos, llegamos al momento actual. Esta reforma a la ley de hidrocarburos se ha analizado mucho, es importante, es de interés nacional, pero importante, ¿no?, poner sobre la mesa los aspectos más importantes. Sí, bueno, los aspectos más importantes o que podríamos resaltar está la primera, en el arbitraje internacional. La actual ley, por supuesto, prioriza tribunales nacionales, pero en caso de conflictos fuertes o en caso de desavenencias entre ambas partes, puede recurrirse a un tribunal internacional. Es decir, una tercera opción
bueno, dirimir esos asuntos afuera, pero entre los dos, entre las dos partes, entre las empresas y el Estado, pueden buscar o acordar un tribunal afuera. La otra parte interesante es la referida a lo que en la economía petrolera llamamos precios de liquidación, que no es otra cosa lo que comúnmente llamamos regalías. Eso es lo que se le paga al Estado por concepto de propiedad del petróleo en el subsuelo. Y por eso es que se paga a boca de pozo. Esta regalía se hizo un reajuste, por así decirlo, interesante, a un 20% y un 15% en caso de excepción, que así lo considere el Estado venezolano. Yo entiendo que hay regalías en el resto de los países petroleros como Argentina, Brasil, Guyana mismo, Colombia. Las regalías son un poco más bajas, están ubicadas en 18%, 15%, 13%, 11% en el caso de Brasil, creo. Y entonces, bueno, pero en todo caso se avanzó bastante, porque estábamos en 30, 33% y eso bajó a 20% y a 15%. Eso es un atractivo interesante que se le coloca allí a las transnacionales para que se estimulen a venir. El tercero es lo que ellos piden, que es la parte de la seguridad jurídica, que es un poco el tratamiento que deben de tener las dos. Y entre eso está, por supuesto, el poder controlar el nivel de producción petrolera y también a quién el destino de esa producción se le está dejando a las empresas, pero lo que llamamos la operatividad de la industria tiene que seguir estando en el Estado venezolano, porque tú no puedes dejar el control total de la producción petrolera en manos de las transnacionales y la operatividad también. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene que cumplir con cuotas de la OPEP, a la cual pertenece desde su fundación, porque es miembro fundador, y aparte de eso, porque hay que reconocer que si algo le ha dado resultado a la OPEP es ejercer una política petrolera de regulación de la producción. En la medida en que usted regule la producción, que es una variable estructural en la formación del precio del petróleo, usted está controlando también o tratando de controlar la oferta petrolera, que es otra variable estructural también que influye en el precio del petróleo. Entonces, allí usted no puede entregar porque el mecanismo, la forma de manejar la política petrolera, usted no puede dejársela a las transnacionales, porque ahí sí estamos perdiendo, miren qué soberanía. Además de todos los elementos de soberanía que hemos perdido durante los 27 años, pero allí Venezuela no puede entregar ni la operatividad de la industria petrolera, ni tampoco los niveles totales de producción petrolera en Venezuela. Eso, repito, sigue siendo regulado por la OPEP. Venezuela está ahorita exenta de cumplir esas cuotas de producción, como está exento también Irán y está exenta Libia, esos tres países. Hasta que nosotros no recuperemos el nivel de producción que nos dejaron hace 10, 12 años atrás, que es a 2.815.000, no tenemos nada que hablar en la OPEP, en el sentido de que tenemos esa facilidad, flexibilización de movilidad del aumento de la producción petrolera. Profesor Quiroz, interesante este recorrido, por demás pedagógico, para que la gente vuelva a recordar lo que ha sido como todo el camino, todo el histórico de la industria petrolera venezolana. Por supuesto, agradecerle por este esfuerzo que ha hecho, un esfuerzo pedagógico precisamente para volver a rescatar estos temas, ¿no? Para poner sobre la mesa la importancia de ellos. Así es. Gracias a usted, muy amable de tu parte, Anastasia. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Conversamos hoy con el profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, haciendo un recorrido y un histórico de lo que ha sido la industria petrolera venezolana, las relaciones energéticas con Estados Unidos y el papel que ha ocupado Venezuela en ese mapa
geopolítico petrolero. Es parte de lo que conversamos el día de hoy en relación a la reforma de la ley de hidrocarburos, un tema que ha sido muy analizado y que por supuesto seguirá dando de qué hablar, seguirá dando análisis dada la naturaleza y la importancia que tiene para nuestro país. De esta forma nos corresponde despedir esta edición de Brújula Internacional, como siempre agradeciéndole a usted allí en casa que nos acompañe cada tarde en este esfuerzo que hacemos por intentar comprender cómo funciona el mundo. Como siempre, ha sido un placer. Feliz tarde para todos.